Familia, buenas noches. Buenas noches. Perfeccionando la santidad es el título de la enseñanza de esta noche. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien trae esta palabra para nosotros. Declaramos que nuestra mente está alerta y nuestro corazón dispuesto para recibir esta palabra, Señor. Tú traes a través de esta palabra, traes enseñanza para nosotros, para que podamos crecer cada día más en el conocimiento que tenemos de ti, crecer conforme a tu voluntad. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, vamos a 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Amén, gloria a Dios. Este es el pasaje que va a marcar nuestra enseñanza el día de hoy. La Reina Valera dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas se refiere a las promesas que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación. Cuando dice limpiémonos, hace referencia a algo que se realiza continuamente, algo presente, es una acción presente, limpiémonos. Yo busqué unos sinónimos de limpiar y encontré que limpiar es lavar, quitar, remover, desechar, extirpar, todo vestigio de pecado. Aquí el apóstol Pablo nos está dando indicaciones, guiado por el Espíritu Santo, de que debemos limpiarnos, quitarnos, extirpar todo vestigio de pecado, cualquier rastro de pecado que hay en nosotros. Y además dice limpiémonos, o sea, es la primera persona del plural. Nosotros, nos corresponde a nosotros, es un acto de nuestra voluntad. Vamos a Hebreos 1:3 y vamos a dar cuenta que Jesús ya hizo la mayor parte, ahora nos corresponde a nosotros la otra parte. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Señor Jesucristo nos limpió a nosotros de todos nuestros pecados, nos purificó, nos redimió de todos los pecados con el precio de su sangre, nos purificó de todos nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue el Cordero expiatorio, Él pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Él nos reemplazó y sobre Él cayeron todos nuestros pecados. Nosotros fuimos purificados, pero esa purificación fue hecha en nuestro espíritu. Es una purificación de nuestro espíritu. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros renacemos de nuevo y este espíritu nuevo es un espíritu libre de pecado, un espíritu limpio de pecado, un espíritu sin pecado, un espíritu purificado. Pero nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y moramos en un cuerpo. Nuestra alma y nuestro cuerpo todavía están contaminados. Entonces a eso hace referencia que debemos quitar toda contaminación. Continúa el versículo diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando habla de espíritu, habla de ese ser interior. Y ya sabemos que nuestro espíritu está purificado por Cristo, entonces solo queda el alma. Nuestra alma tiene que ser purificada, tiene que ser también limpiada. Y ese es un proceso, ¿no? Es un proceso, debemos quitar toda contaminación de nuestro cuerpo y de alma. Entonces tenemos que revisar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras voluntades. Debemos sacar lo que no sirve y someternos todo a Dios, someter a Cristo. Mire lo que dice Marcos 7, 20, 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Aquí nuestro Señor Jesucristo está indicando de dónde proviene realmente la contaminación. A él lo estaban criticando los fariseos
porque permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Eso era un acto externo. Para los fariseos era algo muy importante, pero Jesús aclaró acá que lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca, lo que sale de dentro del interior del hombre. Los pensamientos, todo se crea en el interior del hombre, en la mente, en el alma, en las pasiones, en los deseos. Ahí es donde se crea todas estas maldades. Dice el versículo 23, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí de nosotros tremendo problema que se desencadena de los pensamientos que acarician la maldad. Cuando nuestros pensamientos acarician la maldad, se desencadena una cantidad de consecuencias. De todo esto debemos limpiarnos. Vamos a Filipenses 4:8. Dice la palabra. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. El Reina Valera dice, en todo esto pensad. Solo lo que es bueno, lo que es digno, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es amable, lo de buen nombre, si hay alguna virtud, si es digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la prueba de los pensamientos. Cuando nosotros tengamos un pensamiento lo podemos pasar por este filtro. Si lo que estamos pensando realmente es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, tiene alguna virtud, es digno de alabar. Y si no cumple estos requisitos, mejor no pensar en ello, desechar ese pensamiento. Entonces aquí el Señor nos está advirtiendo de que tenemos que tener mucho cuidado. Y continúa diciendo el versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí está hablando de que esta limpieza de todo lo que contamina nuestra carne y nuestro espíritu es necesaria para el perfeccionamiento de nuestra santidad. Nosotros estamos llamados a ser santos. La voluntad de Dios es que todos seamos santos. Nuestro espíritu ya fue justificado, nuestro cuerpo será glorificado, pero nuestra alma está en el proceso de ser santificada. Y el limpiarnos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestra alma es parte de ese proceso de santidad, de perfeccionar la santidad. La santificación es un proceso y nosotros estamos siendo santificados, no somos santos, estamos siendo santificados. Y esto que dice acá la palabra perfeccionando la santidad, implica un progreso constante en nuestra propia santificación. O sea, debe haber un progreso. Es decir, cada vez debemos dejar atrás esas cosas de las cuales nos vamos dando cuenta que no son agradables a Dios. Eso que nosotros vamos identificando que no es agradable a Dios, nosotros lo debemos ir dejando atrás. La palabra de Dios nos redarguye, es decir, nos dice qué le gusta a Dios y qué no. El Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu también, a través de la conciencia, nos va diciendo qué le agrada al Señor y qué no. Miremos lo que dice 1 Juan 3:9. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado, porque ha nacido de Dios. Amén. Nosotros no podemos practicar el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, no practicamos el pecado. No somos santos. Estamos en ese proceso de santificación y ese proceso termina cuando termina nuestra vida en este mundo. O cuando nuestro Señor Jesucristo nos reciba en las nubes, seamos arrebatados. Cualquiera de las dos cosas que sucedan primero. Pero mientras tanto estamos en ese proceso de santificación, no somos tan santos, pero tampoco practicamos el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado, dice este versículo. ¿Por qué no lo podemos practicar? Porque la simiente de Dios, la vida de Dios, la naturaleza divina está en nuestro espíritu. Ya no tenemos naturaleza de pecado, sino una naturaleza divina en nuestro espíritu. Nuestro espíritu no puede resistir el pecado porque ya está Dios en nosotros. Y donde está la luz no puede haber tinieblas. Entonces aquí es claro que nosotros no podemos practicar el pecado, pero pecamos porque estamos en ese proceso de santificación. Vamos a Juan 3, los versículos 20 al 21. Primera de Juan 3, 20 al 21. Listo, dice. Y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Pero, amados míos, si nuestro corazón no nos acusa, podemos estar confiados ante Dios. Entonces es nuestra conciencia la que nos acusa.
¿sí? No es Dios el que nos acusa. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando erramos, pecar significa errar, fallar. La palabra original significa eso, fallar en el blanco, errar. Cuando nosotros fallamos, cuando no le atinamos a hacer lo que Dios quiere, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, tenemos un mal día y de pronto echamos un madrazo, decimos una grosería. Eso a Dios no le gusta, eso es un pecado. Sí, a Dios no le gusta. La palabra dice que los maledicientes, o sea, los que dicen palabras vulgares no van al cielo, no le agrada a Dios. Pero nosotros, eso se nos escapó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nuestra conciencia nos dice, o cuando le decimos algo a alguien de la manera incorrecta, decimos, no debimos haberle dicho eso. Ese tipo de cosas el Espíritu Santo nos empieza a nuestro espíritu sensible a la voz del Espíritu Santo, y nuestro espíritu nos habla, y la voz de nuestro espíritu es la conciencia. La conciencia es la que nos reprende. Entonces ahí es cuando nosotros, de cierta manera, nos genera un dolor, una tristeza de haberle fallado a Dios, porque nosotros le tenemos ese amor reverencial a Dios, ¿cierto? Entonces es nuestra conciencia, la voz de nuestro propio espíritu que nos reprende, nos amonesta cuando hemos hecho algo malo. Y esto causa una buena tristeza, una tristeza que la Biblia llama una tristeza que es según Dios. Vamos a 2 Corintios 2:10. 7:10. 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces aquí nos está hablando de una tristeza que según Dios es una tristeza que produce arrepentimiento y de la cual no debemos lamentarnos de sentir este tipo de tristeza, porque es esa tristeza que nos hace conscientes de que estamos haciendo las cosas como a Dios no le agradan, estamos haciendo las cosas mal. Entonces ese tipo de tristeza conduce al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento implica un cambio de mentalidad y un cambio de comportamiento que nos acerca cada día más a Dios. Entonces les voy a leer lo que encontré de un señor Smith con respecto a esto. Dice esta reflexión: la tristeza por sí sola no cumple nada. Pedro lamentaba haber negado a Cristo y él se arrepintió. Judas lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, se suicidó. Entonces esta es una diferencia clara, es un ejemplo muy claro de lo que representa la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Pedro estaba caminando según Dios, estaba caminando en amor, pero Judas estaba caminando en el mundo, estaba caminando movido por la ambición y terminó quitándose la vida. Entonces la tristeza de Dios produce arrepentimiento, la tristeza del mundo produce remordimiento. Y ese remordimiento puede llevar a la desesperación y una persona puede terminar quitándole la vida, como le pasó a Judas. Vamos a 1 Juan 1:9. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Dios perdona nuestros pecados y Él nos limpia. Cuando nosotros hemos cometido alguna falla, un pecado, hemos errado, nosotros le confesamos nuestro pecado a Dios y Él es fiel y justo para perdonar. Y además nos limpia de toda maldad. O sea, Él nos faculta, Él nos ayuda porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Entonces nosotros ya tenemos poder de parte de Dios para no volver a cometer esos mismos errores. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces la Reina Valera dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, el que completa la santificación en nosotros es Dios. Él es el que puede terminar de completar toda nuestra santificación, puede terminar de completar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él la inició cuando nos limpió, purificó nuestro espíritu.
¿sí? Nos dio todo el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos darnos cuenta en qué estamos fallando. Nos dio su palabra para que nosotros también nos pudiéramos arrepentir de lo que estamos haciendo mal. Y puede completar todo nuestro proceso de santificación. Es Dios quien obra en nosotros para que podamos llegar a ser santos. Amado Padre, te damos gracias porque hoy entendemos que somos purificados al nacer de nuevo en Cristo Jesús, que nos corresponde a nosotros limpiar nuestro cuerpo y nuestra alma de toda contaminación, de todo vestigio de pecado que hay en ella, que al hacerlo estamos perfeccionando la obra de santificación que Jesús inició con nuestro espíritu, que como hijos de Dios no practicamos el pecado, que cuando pecamos nuestra conciencia nos reprende y eso genera un dolor en nosotros, pero es un dolor que produce arrepentimiento, lo cual nos acerca cada vez más a ti, que tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad, y que eres tú quien puede completar la obra de santificación que Cristo inició en nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.